Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Espíritu y Caballos, yo soy Íñigo Cantú y hoy vamos a hablar de las experiencias de las últimas semanas, ya que gracias a que tuvimos dos extraordinarios invitados y un par de entrevistas buenísimas, que te invito a escuchar, no hemos hablado de lo que ha pasado. Pues bien, primero que nada, ¿cómo se han sentido? Semana de eclipse, Mercurio retrógrado y en la Ciudad de México y zona conurbada un calor que supera los 30 grados. Primero les cuento que el fin de semana volví a la inmersión en el hielo con una super pro que se llama Lina Khan, certificada Level 2 en el método Wim Hof. Ya les daré más datos y seguramente la vamos a entrevistar pronto en el podcast. Ya les contaré. Traigo esta colación porque haber hecho las respiraciones, la inmersión en el hielo y haber platicado con ella largo y tendido, me trajo una serie de pensamientos y de reflexiones que quiero compartir con ustedes. Pero primero algunos datos. Hace no mucho inicié un experimento súper complicado conmigo de conejillo de indias. Todo empezó en noviembre del 2022, con la típica pregunta de cuál es mi propósito de vida y qué vine a hacer a este mundo. Si ustedes ponen estas preguntas en Google, encontrarán muchas maneras que te enseñan a encontrarlo, tales como el Ikigai, la meditación, la religión, el mindfulness, tu propia historia de vida. Al final se trata de encontrar eso que te hace levantarte feliz todos los días, sabiendo que estás haciendo algo que vale la pena y que te llena. Pero ¿cuántos de nosotros estamos ahí? Sé que muchas personas tienen una rutina, que hacen lo que toca, y algunos afortunados son extraordinariamente felices trabajando en lo que más les gusta y tienen paz financiera y mental haciéndolo. Pero si hoy lo, piensa por un momento, si hoy lo financiero no fuera impedimento, es decir, si tuvieras la garantía de que todas tus necesidades y gustos estuvieran cubiertos independientemente de la actividad que realices, ¿seguirías haciendo lo que haces hoy o cambiarías de actividad o de trabajo? Si la respuesta es que seguirías haciendo lo que haces, te felicito. Eres parte del 8% de la población mundial que conoce y ejerce su propósito de vida. Es decir, que cumplen sus metas y que son felices haciéndolo. Ahora bien, la parte triste es que poco más de 6,000 millones de personas en el mundo no cumplen sus metas, lo que podría equivaler a que no saben para qué viven. Y pues lo más probable es que no disfruten lo que hacen y esto lleva a depresión, estrés, pero sobre todo a desperdiciar su talento natural, que hasta donde he escuchado, todos en el mundo tenemos uno. Ahora, si yo te dijera que para hacer lo que más te gusta en la vida, posiblemente pases por una crisis financiera, entonces, si eres del 82% que no sabe para qué vive, pero que trabaja y tiene un ingreso razonable, pues seguro te quedarás ahí, porque ya para qué arriesgarle. Y luego vienen ese par de gigantes que nos detienen en la mayoría de los casos, el miedo y el ego. Y aquí empieza lo que les decía del experimento. Los que me conocen saben que me gusta dar clases, soy buen abogado y mi pasión son los caballos y en general los animales. Mi primer trabajo de verano de niño fue una granja de gallos de pelea. No se enojen, no me juzguen, eran los 80 y yo tenía menos de 10 años. Y desde entonces mi vida ha estado ligada a los animales, con poquísimas excepciones. Pues bien, el experimento. Desde noviembre del 2022 decidí que me privaría de ciertas cosas durante todo un mes para irme conociendo mejor, para demostrarme a mí mismo que puedo ser más fuerte que mis gustos e instintos y que mi mente puede más que mis debilidades. Y en consecuencia, pues hago eso para estar en un mejor lugar. Y así inicié un mes de cero alcohol, un mes de cero azúcar, un mes de cero pan, un mes de cero juzgar. Pero luego moví el experimento a un mes completo de levantarme a las 5 de la mañana sin fallar, luego de meditar un mes completo sin fallar, luego un mes de hacer ejercicio sin fallar. ¿Y qué creen? Que cada año me doy cuenta que el mes de cero alcohol, el mes de cero azúcar y el de cero juzgar fueron muy fáciles. O bueno, fáciles. Pero el de cero pan fue imposible de cumplir. Que en el mes siempre hay algo que me desvela y me hace no cumplir con 30 días ininterrumpidos de levantarme a las 5 de la mañana. Mi récord, 23 días sin interrupción. Pongo estos ejemplos porque me di cuenta que el primero que se da permiso de no hacer lo que debo hacer para estar mejor y ser completamente feliz y estar en ese lugar súper wow, fitness, saludable, con la mente clara, soy yo.
Creo que sin que suene a vituperio, me considero un hombre bastante disciplinado y podría decir que he trabajado mucho para llegar hasta aquí. Y sin embargo, he tenido crisis vocacionales y a veces el ego y el miedo me han paralizado. Sin ir más lejos, este podcast estuvo en mi mente un año antes de materializarse. Me daba miedo, me daba pena. Mientras escribo esto pienso, llevo 6 meses haciendo el podcast. Me han escuchado más de 1000 veces, más de 5000 impresiones en Spotify. He entrevistado a personas, cada día más gente me escucha. No sé hasta dónde me va a llevar esto, pero estoy feliz de hacerlo. Ahora, finalmente todos estos ejemplos me hicieron reflexionar. ¿Hago todo lo que tengo que hacer para lograr mis metas y mis propósitos de vida? ¿A quién admirarían más mis hijos, mis amigos, mi pareja? ¿A un hombre gris, plano o a un apasionado de la vida? Me considero parte de ese 8% y quiero que la vida me siga sorprendiendo. Ayer, por ejemplo, asistí a la Global Longinus Global Championship, o sea, el Gran Premio Ecuestre de México, con mi hija. Y cuando estábamos chachareando, nos paramos en un stand de joyería de una marca que se llama Pixca, con X y con K. Y la artista, la joyera, nos contó que hizo una colección con 2 corazones anatómicos, o sea, no con el típico corazoncito que haces con la mano, sino el órgano, el corazón con vértebras y todo, basado en la obra de Frida Kahlo, que en uno de sus cuadros tiene una Frida con el corazón roto de cuando cortó con Diego Rivera y otra Frida con el corazón reparado gracias al arte. Yo no sé si estoy muy sensible, pero les prometo que ese solo relato me conmovió a ponerme los ojos llorosos. Por supuesto, hoy mi hija tiene un collar de la colección de Frida Kahlo de Pixca, porque el mundo sin arte no sé qué sería, pero sin duda sería un lugar inhabitable. Y es que, imagínate, esta chava de Pixca se dio cuenta que a través del arte de Frida, ella podía hacer arte en joyería. Y así lo hizo. Yo no sé si ese es su propósito de vida, pero la pasión con que nos contó lo que estaba vendiendo, la forma en que lo hizo, a mí al menos, me hizo convencerme de que no podía permitirme no regalarle a mi hija esa pieza de joyería que además estaba hecha no solo con muchísimo arte, sino con el corazón y la pasión del dolor de Frida. La inspiración y la pasión de la joyera, sorry por no saberme su nombre, y, y además la historia que contó, es decir, esto que les digo del corazón y la reparación, etcétera, 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 eh, me, me, que me llevó a las lágrimas y lo que les digo. La forma en la que vendió la pieza, en fin, la pasión de todos los que intervinieron, y esto tiene todo que ver con el experimento, que les cuento, por supuesto, que hubo momentos, a ver, regreso. Todo esto que les digo es la pasión que todos le metieron a esto, ¿no? Ahora, regreso al experimento. ¿Qué pasaba cuando eran las 5 de la mañana? Obviamente, de esos 30 días, 7 dije un ratito más, no va a hacer ninguna diferencia. ¿Y saben qué? Sí hace diferencia. Porque además me levanté a las 5:20 o a las 5:30, pero no a las 5 en punto. Y sí hace diferencia. Al final me incumplí una promesa. Una promesa que me hice a mí mismo porque la noche anterior, antes de acostarme, cuando puse mi despertador a las 5 a.m., que no estaba cansado, que no estaba en el calorcito de mi cama, sabía que despertarme a esa hora era una buena idea. Dar ese jaloncito. ¿Y por qué? Porque de 5 a 6 dedico esa hora completamente a mí. Esta idea de levantarme a las 5 de la mañana la saqué de un libro de Robin Sharma que se llama El Club de las 5 de la mañana. Y él propone y recomienda que en esta hora de 5 a 6 de la mañana, él le llama The Victory Hour, tienes que hacer 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de meditación y 20 minutos de estudio. Y con eso empezaste el día dedicado a ti y cumpliéndote una promesa a ti mismo, ya habiendo hecho lo que toca para ser mejor persona. Más adelante estuve leyendo las 7 leyes del éxito de Deepak Chopra. La primera que propone es la ley de la potencialidad pura y consiste en quedarte en silencio y meditar 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde. Y durante este tiempo, estar en contacto con la naturaleza.
Solo quiero decir, ya llevarías hora y media dedicada a ti y a tu mejor versión de ti. Él afirma que esta práctica te generaría una creatividad que nunca has tenido antes. Ya más adelante les contaré de las otras 6 leyes, que son maravillosas también. Pero lo que quiero decir es, eh, todos queremos un propósito de vida, pero ¿cuántos hacemos lo que se debe hacer para lograrlo? Al menos yo sé que muchas veces me he dado permisos que no debería. Y tal vez ya estaría en otro lugar si no fuera porque me doy permiso de no hacer ciertas cosas que no me llevan a ese rumbo. Regreso al experimento. Les puedo decir que de los 12 meses, el único mes que no me pongo un reto es diciembre. Porque es mi cumpleaños, porque es Navidad, por muchas cosas. Es el único mes en el que digamos que me permito todo. Pero de enero a diciembre, a noviembre, perdón, trato de poner una privación de algo que sé que me gusta hacer, pero que no me hace bien, y hacer algo adicional como meditar, hacer ejercicio, sonreír diario, etcétera, etcétera. Y hacerlo 30 días ininterrumpidos. En la mayoría de los casos lo logro. Como les dije, el mes del pan me cuesta muchísimo trabajo y hasta hoy nunca lo he logrado. Igual que les dije que levantarme a las 5 a.m., 30 días ininterrumpidos, tampoco lo he logrado. Llevo 2 años intentando. Casi lo logro. Cuando llevaba 23 días, pero me faltaron 7. El propio Robin Sharma dice que, a diferencia de la creencia popular de 21 días para crear un hábito, se necesitan 60 días para crear un hábito. Y es que siempre hay algo que me puede dar o legitimar no levantar. Me desvelé, la presión, el calor, no dormí bien, me dolía, no me dolía, lo que quieras. Pero los invito a que lo intenten. Hagan una sola cosa sin interrupciones durante 30 días. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el libro de Hábitos Atómicos de James Clear, verán que él propone hacer pequeñísimos cambios que llevan a un cambio mucho más importante. Antes de criticarme, si lo están haciendo, hagan el intento. Ahora, regresando al propósito de vida. ¿Qué pasa con el miedo y el ego? Decía hace un rato que una de las preguntas que me hice y que todavía me hago es: ¿de quién estarían más orgullosos mis hijos? ¿De un papá apasionado de la vida y de lo que está haciendo, o de un papá gris? Y luego la pregunta podría ser: ¿y si ese papá apasionado de la vida tiene problemas financieros, pero es feliz? O si el papá gris no los tiene, pero no es tan feliz, ¿cuál sería el punto de vista de mis hijos, o de mis amigos, o de mi pareja? De ahí pues hay una parte que tenemos que empezar a reflexionar. Hace muchos años, no me acuerdo cuántos, ni me acuerdo del nombre de la autora, pero leí un libro que se llamaba Cómo ser bueno. How to be good era el título en inglés. Una de las reflexiones que hacía la autora era que aceptamos más al que hace lana, aunque no sea bueno. Recordemos a Vito Corleone o cualquier mafioso conocido, que el que hace el bien pero no tiene lana o no le va bien, se termina siendo un loco. Lo que decía el libro era que el protagonista había decidido empezar a hacer buenas obras, y entonces se juntaba con otros amigos para idear buenas obras, y empezaron a dedicar mucho tiempo, pero no ganaban más lana, solo hacían buenas obras. Y era un tipo que estaba, comprometido con ser feliz, se apasionó del tema. Pero la esposa no estaba tan contenta. Prefería que su marido hiciera fiestas y medio fuera un charlatán, un gañancito, pero le fuera mejor de lana, a ser una buena persona que dedicaba su tiempo desinteresadamente a ayudar a las demás personas. Regreso al tema. Si yo hoy decidiera, por alguna razón, solo dedicarme al podcast, a los caballos, dejara de ser abogado, lo primero que me da miedo es que una parte importante de mi personalidad es ser abogado. Tú pregúntate, ¿qué te define según tú? ¿Qué pedazo de tu personalidad es tu actividad? ¿Cuántas veces escuchamos fulanita la maestra, fulanito el financiero, menganito el contador? Pero si lo pensamos, al final, ¿de veras es la chamba lo que nos define? Porque a mí me gustaría más que dijeran Íñigo Cantú, el jinete, el horse whisperer, el que ayudó a mucha gente a encontrar su verdadero espíritu, su verdadero propósito de vida. Pero por otro lado, cuando soy abogado, pues también me gusta ayudar a la gente desde el punto de vista legal. También es muy bueno. En fin, no quiero poner con este ejemplo
que yo esté dudando de mi vocación. Lo que quiero decir es que no quiero que me defina mi trabajo. Durante el fin de semana, como les decía, tuve pláticas profundísimas con Lina, quien me puso un ejemplo que luego quise editar. Pero ella decía, cuando estás surfeando, estás en tu tabla y puede venir una ola grande y hay de dos. O tomas la ola y surfeas como nunca y te sientes libre, o te bajas de la tabla y la dejas pasar. Bajarte de la tabla posiblemente evite que te revuelque la ola. Es más, en una de esas posiblemente te salve la vida. Pero si no tomas esa ola, nunca vas a saber lo que es sentirte libre siendo tú con el mar. Yo lo editaba y le decía lo mismo pasa cuando montas. Hay caballos que dan miedo, hay obstáculos que dan miedo. Sin ir más lejos, hace poco salimos a una cabalgata y decidí llevarme a una yegua que sale poco y que es muy energética y muy fuerte. Luna, ya les he platicado de ella. Y empezó a reparar y pude seguir eh, con la yegua. Y la cabalgata fue simplemente perfecta. Me divertí muchísimo. Lo mismo pasa cuando saltas obstáculos. Por supuesto, saltar obstáculos de 80 centímetros es mucho menos riesgoso y también se siente rico, pero saltar obstáculos de 1,30 m es volar. Claro, las posibilidades de caerte del caballo, de lastimarte, de que el caballo se ponga más nervioso, son mucho más altas a partir de 1,20 m que a partir de 80. ¿No? Imagínate, en los grandes premios saltan 1,60 m. Pero si no lo hicieran, no sabrían qué es volar. O sea, si yo siento que vuelo en 1,25, 1,30, imagínense en 1,60. O sea, imagínate estar a más de 3 metros de altura sobre los lomos de un caballo que confía en ti y que tú confías en él. Para mí eso es libertad, para mí eso es montar, tener un caballo vivo, un caballo que te está retando, pero al mismo tiempo un caballo que una vez que te conoce, confía en ti y tú en él. Cuidado con el miedo. A mí me ha paralizado muchísimas veces. Me he cachado teniendo miedo de dejar que maneje mi hija, que dejar de que maneje mi hijo mi coche, o darles o no una herramienta para la vida, ¿no? Que cocinen y se corten o se quemen, ¿no? Y luego pienso, ¿y si se cortan y se queman qué? ¿No? Mejor eso que no sepan hacerlo. He tenido miedo de decir algo que puede ofender a alguien, aunque sea lo que realmente siento. He tenido miedo de dar un beso, un abrazo. Hubo una época que lo dejé de hacer, porque además obviamente muchas veces le dije a alguien, oye, quiero salir contigo, y me dijo que no. Muchas veces dije eso que pensaba y fui rechazado, o incluso se burlaron de mí. Y entonces, pues eso desde luego incrementa el miedo. Y luego está el ego, el que te aferra a cosas que no debería, pero pues que así es. Hoy leí una frase que decía, no porque te haya costado mucho trabajo llegar a donde estás, te quedes donde ya no te gusta. La verdad, no sé quién la escribió. No sé a dónde me va a llevar este podcast y no sé a dónde me van a llevar mis siguientes decisiones. Lo que sí sé es que tengo un compromiso conmigo y que ese compromiso que tengo conmigo es dejar este mundo un poquito mejor de como lo encontré. Y si eso significa que tengo que reconstruirme, me voy a reconstruir las veces que sea necesario. Hoy sé que me gusta mucho más platicar con alguien que tiene una pasión absoluta en eso que hace que con alguien que lo hace porque tocaba o porque pues, así está. Eh, Imagínate qué hubiera pasado si Leonardo da Vinci no hubiera sido un apasionado de la pintura o de la anatomía o de la arquitectura o de la botánica. Además, qué buen ejemplo es Leonardo da Vinci para construirse 1000 veces. Hasta donde sabemos fue pintor, arquitecto, filósofo, botánico, ingeniero, etcétera. Eh, Aguas con pensar que solo somos una sola cosa. Yo claro que soy abogado, pero también soy jinete y también soy constelador. Y voy a seguir siéndolo. Y tal vez mañana sea quién sabe qué. Pero hoy voy a seguir siendo las tres cosas con toda la pasión del mundo. Porque encontré y encuentro en la abogacía una pasión y lo hago bien. También soy maestro. Encuentro en mi parte de ranchero, de jinete, una pasión absoluta. Estar con un caballo me llena el corazón. Me pone de buen humor. Me he dado cuenta que guiar constelaciones o hacer estas sesiones de calibración energética con caballos me ha llevado a ver magia, me ha llevado a ver caras que llegan a verme con el ceño fruncido y con una tristeza profunda y se van con una sonrisa después de haber llorado, gritado, abrazado a un caballo, a una vaca o a un burro
y también soy papá, y también soy amigo, y también soy novio. Y en todos esos Íñigos me gusta, primero me gustan esos Íñigos, y me gusta dejar lo mejor que puedo. Que me he equivocado, claro, cientos de veces, miles de veces. Pero el que hace poco o el que no hace nada, no se equivoca. Prefiero ser el que se sube a la tabla y toma la ola, aunque arriesgue la vida. Prefiero ser el que se sube al caballo y corre el riesgo de caerse, pero vuela en el caballo. ¿He lastimado a mucha gente? Claro que lo he hecho, sin querer. Me he equivocado, insisto, muchas veces. Pero hoy puedo decir que he tomado la ola, que no hay caballo al que no me pueda subir, que no hay asunto que no pueda entender, que no hay constelación que no termine ayudando a alguien. Hoy, de verdad me gustaría dejar una reflexión, una sola. Cuando te preguntas cuál es tu propósito de vida, ya hiciste lo que tenías que hacer. Es decir, ¿te diste permiso o te cumpliste tus promesas? Porque no quiero insistir, pero esto de es que no encuentro mi propósito de vida, pues es que si te la pasas en el celular, es que te la pasas guardado en tu casa, es que no sales, es que no ves, es que no conozco a la chava o al chavo o al lo que sea que ando buscando. Pues viendo para abajo va a ser difícil, viendo tu celular va a estar imposible, viendo videos, újule, ¿no? A ver, yo no digo que, los que me estén escuchando estén ahí, ¿no? Pero todos conocemos a alguien que se queja, que dice que la vida no le sonríe, pero cuando le rascas tantito, pues amigos, ¿no? No sé, el día de hoy, y no quiero que sea una que estamos regañando a nadie, al contrario, o sea, de verdad, yo me he encontrado en esa posición, yo he estado, ¿no? Que digo, ¿y por qué no me saldrá? Pues porque no le metí el suficiente coraje, ¿no? Porque no le dediqué el suficiente tiempo, porque no fui constante. Eh, Hace poco escuché una entrevista que le hacían a Delsen Washington y decía, los sueños sin constancia son eso. Y luego agregó, un sueño eh, sin disciplina es un sueño, no lo hiciste. Pero porque sí, o sea, perdónenme, dice, un sueño sin disciplina nunca comienza, necesitas iniciar. Pero un sueño sin constancia nunca termina. Y entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? O sea, a ver, yo soy el primero que ha iniciado algunos proyectos que nunca terminaron. O que he ideado miles de planes que nunca iniciaron. Como les dije, este podcast estuvo en mi mente un año. Hasta que un día hice el primero y me aterraba. Y lo hice mal. Si ustedes escuchan mis primeros podcasts, o sea, y es más, este podcast va a seguir evolucionando. Vamos a tratar de ponerle musiquita y vamos a, no sé, va a ir, yo quiero que vaya mejorando. Esto de las entrevistas, siento que le ha dado un punch. Lo que quiero decir es, hay que hacerlo, ¿no? Amigos, antes de despedirme, tres pequeños anuncios parroquiales. Uno, Lina Cano, la que les decía, aparece como linacano.a o Lina, mentora de vida en Instagram. Va a ser un taller de Wim Hof e inmersión al hielo este fin de semana en la Ciudad de México. De verdad se los recomiendo, vale muchísimo la pena. Dedícate una mañana, de verdad vale mucho la pena. O sea, de verdad, les garantizo que no se van a arrepentir, se van a dar cuenta de lo fuertes que son, de que pueden más de lo que creen. Es un buen momento para iniciar esto de, es que me da miedo, el ego, lo que sea. Eso sin contar los beneficios físicos y biológicos que la inmersión en hielo tiene y la respiración tiene. O sea, una de las cosas que ella dice es, activa la farmacia interna que llevas. Deja de tomar medicinas y no porque las dejes de tomar, ¿no? Sino que, bueno, sí que para que las dejes de tomar. O sea, de verdad, la respiración y la inmersión en hielo no saben la salud que genera. Dos, y cambiando de tema,
Si algo de lo que digo te llama la atención y quieres hacer una constelación o acoplamiento energético con caballos, búscame en Instagram. El Instagram del podcast es Espíritu y Caballos. Me dará mucho gusto ayudarte si así lo necesitas. Tengo sesiones tanto en la Ciudad de México como en Valle. Eh, Búscame. Lo mismo, si no te interesan las constelaciones o estas calibraciones energéticas, te invito a montar. Estoy haciendo cabalgatas para principiantes y para avanzados. Trato de no juntarlos para que todo el mundo se divierta. Entonces, en algunas ocasiones solo van principiantes y entonces vamos al pasito y otras veces vamos avanzados. Hay diferentes temas, digo, diferentes cabalgatas, las podemos hacer cortas o largas. Hay unas espectaculares, de verdad se las recomiendo. Y además, créanme, el contacto con la naturaleza es un hack para mejorar el ánimo, la salud, y en una de esas te encuentras tu propósito de vida. Amigos, esto fue Espíritu y Caballos. Nos vemos el próximo martes. Voy a entrevistar a Mateo, que es un francés ingeniero de telecomunicaciones, pero que nos va a dar algunas de sus experiencias con algunas sesiones parecidas a las que yo hago con caballos, en las que él solo cuida el caballo. Vamos a entrevistar a una chava que ha crecido muchísimo espiritualmente y, si me lo permite, también vamos a entrevistar a Lina. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo martes, nos escuchamos el próximo martes. Y por cierto, también voy a empezar a sacar, ya les había dicho, yo creo que a partir del martes que entra, empezaré a sacar el podcast también en YouTube para que le den un poquito de cariño. Abrazos, adiós.